Buenas noches con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. A continuación vamos a explicar acerca de los cálculos de pérdidas a gran escala con modelos de propagación. Lo que se trata de implementar es mediante el software MATLAB obtener las pérdidas de estos diferentes modelos y a su vez obtener las potencias de transmisión que se necesitan para establecer estos modelos. Entonces, básicamente los modelos de implementar fueron los siguientes. Tenemos Okumura-Hata, Wolfish-Ikegami, que es más conocido como COS 231, Wolfish-Bertoni y Longley-Rice. Bueno, a continuación lo primero que se debe realizar es obtener los parámetros característicos de cada uno de los modelos. Como podemos observar aquí, nosotros tenemos la frecuencia para el primer modelo. Estamos hablando cerca de Okumura-Hata. Tenemos un rango alrededor de 150 a 1500 MHz en la frecuencia, en la altura de 30 a 200 metros, en la altura del móvil de 1 a 10 metros y la distancia de 1 a 20 kilómetros. A continuación tenemos el siguiente modelo, Wolfish-Ikegami. Tenemos una frecuencia de 800 hasta 2000 MHz, una altura de 40 a 50 metros, una altura del móvil de 1 a 3 metros y la distancia de 0,02 a 50 kilómetros. El siguiente modelo es Wolfish-Bertoni. Tenemos una frecuencia de alrededor de 300 a 3000 MHz. La altura de la base no es necesario ingresar en este modelo, por el cual al proceder a la programación no es necesario ingresar. Tenemos una distancia de 200 a 500 metros. El último modelo que se tuvo es Longley-Rice, que tenemos una frecuencia de 200 a 4000 MHz, una altura base de 0,5 a 3000 metros. La altura del móvil es de la misma manera, de 0,5 a 3000 metros. La distancia de 1 a 2000 kilómetros. Entonces, lo primero que se debe realizar en la programación es definir estos rangos de los parámetros para poder obtener que nuestra información ingrese a nuestras condiciones y poder obtener cada uno de nuestros valores. Entonces nosotros tenemos, primeramente lo que debemos hacer en la programación, como se puede observar aquí, nosotros tenemos mediante el comando input nosotros ingresamos los datos principales de cada modelo, en los cuales nosotros tenemos la frecuencia, la altura de la estación base, la altura del móvil y la distancia que se encuentra. Estos son los rangos principales. Entonces nosotros, mediante la primera condición que ya les mencioné, los rangos que nosotros tenemos, procedemos a implementar. Nosotros tenemos el primer modelo es Okumura-Hata, en el cual obtenemos los rangos de frecuencias que ya les mencioné anteriormente se encuentran aquí, son condicionantes para poder ingresar a nuestro programa. Mediante eso nosotros, dependiendo de eso, ya se realiza la programación. Cabe mencionar que nosotros, a partir de ingresar ya cada modelo, pedimos los datos adicionales que no son característicos en los diferentes modelos, en los otros modelos que existentes. Como se puede observar, si nosotros ingresamos mediante nuestro condicional, mediante nuestros rangos, ingresamos a nuestro programa, podemos ingresar los valores de la potencia recibida, la ganancia de transmisión y la ganancia de recepción. Estos parámetros son en dBs, las ganancias, y las potencias son en vatios. Posteriormente a esto nosotros nos enfocamos en el tipo de área, en la cual el primer método tiene 4 modelos característicos, que es la parte metropolitana, pequeñas, ambientes suburbanos y las partes rurales. Mediante eso nosotros tenemos los diferentes condicionales y las diferentes fórmulas características para cada uno.
Como podemos observar, nosotros tenemos, dependiendo de nuestro condicional, nosotros tenemos a cuál ingresar. Si nosotros y nuestro condicional en base a lo que ya implementamos, nosotros ingresamos el valor de 1, ingresaremos a la parte metropolitana. Ambientes pequeños, la opción 2, la opción 3, como se puede observar, nosotros tenemos los ambientes suburbanos, y la opción 4, los ambientes rurales. Cada uno tiene su diferente fórmula característica, en la cual ya está aquí implementada en la programación. Posteriormente, al terminar esto, nosotros tenemos la fórmula característica del modelo Kumura-Hata, que nosotros tenemos las diferentes características. Tenemos la constante A, la constante B, se utiliza la distancia y un parámetro C, que cada uno, dependiendo de la zona en que se encuentre, va a tener una fórmula característica. Posteriormente, lo que se realiza es la potencia, que cabe mencionar al inicio, nosotros ingresamos la potencia en vatios. Para hacer nuestros cálculos necesitamos nuestra potencia en dBs, entonces realizamos una transformación de valor en vatios a dBs para poder aplicar nuestra fórmula y obtener la potencia de transmisión. A continuación tenemos igual el siguiente modelo, Wolfis-Ikegami, o más conocido como el modelo COS 231, el cual tiene unos, se ingresa las condiciones para poder implementarlo posteriormente. Entonces ya les mencioné los parámetros que tiene, los cuales mediante el condicional if se lo realiza, en la cual este modelo es implementado en la mayoría de diseños, debido a que obtiene más información acerca del área donde se trabaja. Entonces, como podemos observar, aquí nosotros tenemos los diferentes parámetros característicos que tiene. Entonces a continuación nos dirigimos a la parte de donde se realizan ya el proceso del ingresar las fórmulas, debido a que los demás parámetros son parámetros característicos que se tienen, en el cual son las distancias o separaciones entre edificios, alturas de edificios, la cantidad de pisos, entre otros parámetros característicos que tiene este modelo. Entonces, al realizar todos estos procedimientos, se obtiene al final las fórmulas. Entonces nosotros tenemos parámetros característicos en los cuales se tiene. Entonces nosotros tenemos una constante KF, que cabe mencionar que igual depende, en este modelo también nosotros nos enfocamos en la zona en que estamos trabajando. En este caso solo se trabaja en dos tipos de zonas, son dos tipos de áreas: la área metropolitana y área de medianas ciudades y entornos suburbanos, en la cual, dependiendo si es la opción 1 o la opción 2, como podemos observar, tienen diferentes fórmulas en las cuales se utiliza la frecuencia, como se puede observar aquí. A continuación tenemos igual el parámetro de la pérdida, que podemos observar, tenemos la distancia en función de la distancia y en función de la frecuencia. A su vez nosotros obtenemos las diferentes constantes que parten de nuestra fórmula, como obtenemos el parámetro LRTS, que nosotros podemos observar, depende del ancho de las calles, las frecuencias y las alturas de los módulos. A su vez también nosotros obtenemos el parámetro LORI, que depende del ángulo phi. Dependiendo de nosotros ingresar qué ángulo phi ingresemos en el programa, proceder a hacer el cálculo. Por eso tenemos diferentes condicionales, tenemos de 0 a 35 grados, de 35 a 55 y de 55 a 90 grados.
Posteriormente de eso se procederá a obtener los diferentes constantes. Tenemos K, KD, dependiendo siempre de condiciones que se hicieron en el programa. A continuación, de igual manera, obtenemos la potencia de recepción, o sea, la potencia de recepción que nosotros ingresamos la transformamos de vatios a valores en dBs, con lo cual se realiza esta transformación. De igual manera, acá se obtiene el valor de la potencia transmitida y a su vez nosotros ya ingresamos los valores de ganancias. Se imprimen los valores de las potencias y de las pérdidas para obtener nuestro modelo, el valor de las pérdidas de nuestro modelo. El siguiente estamos hablando del Wolf-Rayet, el cual, como les mencioné y observamos en nuestra tabla, estos dos parámetros no se los toman en cuenta, por lo cual en nuestra programación de igual manera no los tomamos en cuenta, y es algo característico de este modelo. A su vez nosotros solo parametrizamos la parte de la frecuencia y la distancia. Como podemos observar, al ingresar a este modelo nosotros tenemos otros datos característicos en los cuales se puede observar a continuación. De igual manera, en la mayoría de estos parámetros nosotros necesitamos las ganancias, sea de transmisión y de recepción, y las potencias recibidas en el transmisor. A su vez nosotros tenemos la altura de la antena con respecto a los edificios, que lo simbolizamos con un H, y la distancia entre edificios. Posteriormente a esto nosotros calculamos el parámetro A, es una constante característica de este modelo, el cual va a ser ingresado para obtener las pérdidas que se obtienen por este modelo. Como podemos observar, dependemos de la frecuencia, dependemos de la distancia, dependemos de la altura de la antena con respecto a los edificios y otras cálculos característicos. A su vez hallamos la potencia de transmisión, que ya les mencioné anteriormente, que se caracteriza por la potencia de recepción menos las ganancias, sea de transmisión y de recepción, más las pérdidas, en este caso por el modelo Wolf-Rayet. Como finalización tenemos el modelo Longley-Rice. Este modelo se caracteriza igual. Creamos condiciones en base a lo que nosotros, en base a los parámetros característicos que tiene este modelo. Igual, a su vez, ya ingresando este modelo, nosotros tenemos los parámetros característicos: potencia, ganancia de transmisión y recepción. Transformamos estos valores a valores de numéricos a dBs y se procede ya a realizar los cálculos. De igual manera, esta depende solo de la distancia, de las dos ganancias, de las alturas del móvil y de la base, y se puede obtener esta pérdida. Al finalizar, nosotros validamos nuestro programa para rangos en los cuales no cumplan con las condiciones de nuestros 4 modelos de propagación. Entonces, como podemos observar, nosotros tenemos rangos que no cumplen. Como podemos observar aquí, tenemos de 20, menores a 20 y mayores a 4000 MHz, en lo cual se le pone aquí en la programación, si no cumple esos rangos, me salva un mensaje que no pertenece a ningún modelo de gran escala. De igual manera lo hacemos en las alturas, como se puede observar aquí, y de igual manera las alturas del móvil y las distancias en kilómetros. Es una manera de validar para que nuestro programa sea más eficiente. Y a su vez, al finalizar, nosotros mediante el comando while hicimos que nuestro software, nuestro programa sea cíclico, es decir, nosotros podemos ingresar n veces o n veces usar el programa. Bueno, a continuación vamos a enfocarnos en la parte de las pruebas que se realizaron o que se van a realizar. Ya. Entonces, primeramente lo que vamos a realizar es dar inicio a nuestro programa. Entonces vamos a obtener, vamos a proceder a realizar los cálculos en base
a datos que tenemos. Bueno, tenemos la primera prueba que vamos a hacer. Nosotros vamos a trabajar con una frecuencia, como podemos observar, de 800 MHz. Si nosotros nos ponemos a analizar a qué parámetros nomás puede ingresar mediante este rango. Si nosotros nos enfocamos al trabajar 800 MHz, podemos trabajar mediante el modelo Kumura-Hata, Wolfich y Kegami, que es el COS 231, y el Longley Race, que también cumple ese rango. A su vez, nosotros vamos a ver la altura de la base. Tenemos la altura de 30 metros, cumple con nuestro modelo Kumura-Hata, cumple con nuestro modelo Wolfich y Kegami, y a su vez cumple con nuestro modelo Longley Race. La altura del móvil nosotros tenemos de 2 metros. De igual manera cumple con Kumura-Hata, con Wolfich, y a su vez cumple con nuestro modelo Longley Race. La distancia tenemos de 2 kilómetros. De igual manera cumple con Kumura, cumple con Wolfich y Kegami, y cumple con Longley Race. Ya. Y a su vez nosotros nos podemos dar cuenta que este modelo no va a cumplir porque tenemos una distancia de 2 kilómetros y el rango de las distancias es de 200 a 500 kilómetros y no puede cumplir. Entonces, al ingresar estos parámetros, podemos realizar este método para los tres modelos que vamos a proceder a demostrar a continuación. Entonces ingresamos el parámetro de la frecuencia de 800 MHz, tenemos la altura de la base, tenemos de 30 metros, tenemos la altura del dispositivo móvil 2 metros y la distancia 2 kilómetros. Como podemos observar, nosotros al ingresar esto ingresamos al modelo Kumura-Hata. Entonces nos dice que ingresemos la potencia del receptor en vatios. Podemos poner un vatio, la ganancia del transmisor, de igual manera pongamos un dB del receptor, un dB. Entonces, como ya les mencioné, este modelo característico trabaja en 4 áreas. Entonces podemos a trabajar en el área metropolitana y como podemos observar, ya obtuvimos los valores de la potencia de las pérdidas básicas, que podemos luego analizarlos. Copiamos este valor para poder obtener y luego compararlo con los siguientes modelos que vamos a calcular. Entonces, a su vez, automáticamente, al cumplirme este rango con los demás modelos, automáticamente me ingresa al modelo COS 231, debido a que cumple con los parámetros característicos. Entonces me dice ingrese la opción de los edificios. Entonces conozco la altura promedio o conozco el número de pisos. En este caso podemos digitar el número 2, que conozco el número de pisos. Luego de esto me menciona si tenemos un techo inclinado o un techo plano. Cabe mencionar que nosotros, al trabajar con techo inclinado, nosotros le sumamos 3 metros a nuestras alturas de nuestros edificios. Entonces procedemos a dar el techo inclinado, la opción 2, ingrese el número de pisos de los edificios, pongamos alrededor de 4 pisos. Ya, elija la opción acerca del ancho promedio de las calles. Entonces el ancho promedio, pongamos un valor de 10 metros. Digamos la opción 1 y el ancho de las calles 10 metros. Elija la opción acerca de la separación promedio de los edificios. Como nuestras fórmulas no mencionaron la separación entre los edificios, tiene un rango de 20 a 50 metros. Entonces nosotros ponemos la opción 1 y ponemos de alrededor de 20 metros la separación entre edificios. Elija la opción acerca del ángulo formado por el ángulo de propagación y el eje de la calle. Nosotros conocemos el ángulo phi. Ingresamos la opción 1, ingresamos el valor, que es 90 grados. Ingrese la distancia entre el primero y el último edificio. Entonces
pongamos 1 kilómetro, ingrese la potencia del receptor 1 vatio, la ganancia del transmisor 1 dB, del receptor 1 dB, y nos dice elija el tipo de área. Para poder realizar una comparación entre Okumura, Hata y Wolfich, vamos a trabajar en el mismo tipo de área. A su vez trabajamos en las mismas ganancias que fueron y potencias que fue de 1 vatio, de 1 dB en transmisión y 1 dB en recepción. Entonces, eligiendo el tipo de área, tenemos el área metropolitana, digitamos la opción 1 y podemos obtener los valores de las pérdidas básicas y las potencias en transmisión para poder analizar. Como podemos observar, nosotros copiamos estos datos para posteriormente compararlos. Como se puede observar aquí, nosotros tenemos unas pérdidas mediante Okumura Hata ingresando valores iguales alrededor de 1.34 dB igual a la potencia de 1.32 dB. Como se puede observar, tienen un ligero cambio debido a que en comparación con COS 231, debido a que el modelo Wolfich Ikegami posee más parámetros característicos que nos ayudan a tener un diseño más eficiente y más real debido a que cumple con las diferentes características que se dan. A su vez, como les mencioné, los primeros datos también nos permitían trabajar en el modelo Longley Risk debido a que cumplía con nuestros parámetros característicos. Entonces nosotros ingresamos la potencia del receptor de 1 dB, ingresamos la ganancia igual de 1 dB y del receptor de 1 dB, y nos tiene las pérdidas básicas en este modelo. Como se puede observar, tenemos las pérdidas debido a mediante el cálculo del modelo Longley Risk, un valor de menos 2.35 dB y la potencia de 24.51. ¿Por qué se da estos valores con rangos muy distintos a los otros? Debido a que debido a que este modelo trabaja no trabaja con muchos datos característicos. Como se puede observar en este modelo, ni siquiera ingresamos los valores de las áreas en las que se trabaja, sea urbana, suburbana y otros parámetros característicos que ingresamos en Okumura Hata y Wolfich Ikegami. Debido a esto sucedió este cambio radical entre los valores obtenidos. Entonces, al terminar esto, con nuestros primeros datos se pudo obtener mediante los 3 modelos característicos. A su vez, nuestro programa nos menciona si deseamos seguir sí o no. Entonces queremos seguir realizando pruebas, deseamos seguir sí. Entonces vamos a trabajar con el segundo modelo. Tenemos un rango de 800 MHz, el cual nos permite trabajar en la frecuencia de 800 en Wolfich Ikegami y en Longley Risk, debido a que cumple estos rangos. Vamos a ver la altura. Tenemos una altura característica de 4 metros. Nos permite trabajar en Wolfich Ikegami y en Longley Risk debido a que cumple con las alturas, y no nos va a permitir trabajar en Okumura Hata debido a que no cumple esa altura mencionada, que es de 4 metros. A su vez, tenemos una altura del móvil de 1 metro que cumple con Wolfich Ikegami y cumple con Longley Risk, y a su vez cumple con Okumura Hata. Pero como anteriormente no cumplió con esto, ya tenemos menos posibilidades de ocupar este modelo. Tenemos una distancia de 1 kilómetro que cumple con ese rango
igual cumple con Wolfis-Ikegami. Entonces a continuación vamos a poder observar que nuestro programa nos va a permitir trabajar para este rango de estos parámetros, estos datos. Nos va a permitir trabajar en dos modelos de propagación que vamos a observar a continuación, que automáticamente nos va a escoger. Pero nosotros ingresamos la frecuencia de 800 MHz. Tenemos la altura de la estación base de 4 metros. Tenemos la altura del dispositivo móvil de 1 metro y la distancia de 1 kilómetro. Ya. Elija, entonces automáticamente nos escogió el modelo de propagación Wolfis-Ikegami, que es más conocido como COS231. Entonces de igual manera nos pide que conozca si conocemos la altura promedio o el número de pisos. Entonces nosotros conocemos el número de pisos. Ingresamos la opción 2. El techo inclinado, ingresa el número de pisos, 4 pisos. Conozco el ancho de banda y conozco el ancho de las calles. La opción 1 sí, de 10 metros. Elija la opción acerca de la separación promedio entre edificios. Como les mencioné, es en rango de 20 a 50 metros. Ponemos la opción 1 que sí conozco, es de 20 metros. Conozco fin, 90 grados. Ingrese la distancia entre el primer y el último edificio, 0.5 kilómetros. Ingrese la potencia de recepción, 1 vatio, la ganancia 1 dB, de recepción 1 dB. Elija el tipo de área, tenemos un área metropolitana, la opción 1. Como podemos observar, nos obtuvo mediante el modelo COS231 las pérdidas que tenemos de alrededor de las pérdidas básicas que tenemos mediante esos datos. Pudimos obtener de alrededor de 1,63 dB y la potencia de transmisión de 1.61 dB mediante el modelo Wolfis-Ikegami o COS231. Automáticamente nuestro programa nos permite ingresar al otro modelo en el cual nuestros parámetros pueden cumplir. Entonces estamos en el modelo Long Range Risk. Nos pide la potencia del receptor en dB, tenemos 1 dB. La ganancia de 1 vatio y de transmisión de 1 vatio. Como podemos observar, nosotros tenemos estos valores obtenidos mediante este modelo. De igual manera, a continuación, nuestro programa automáticamente nos permite, debido a que a los demás modelos de propagación no cumplen con todos los parámetros, mediante nuestros datos no nos permite ingresar a los demás modelos, que son Okumura-Hata y Wolfis-Bertoni. Entonces a continuación nos permite, ¿deseamos seguir? Sí. Vamos a realizar otra prueba más. Nosotros tenemos una frecuencia ingresamos a una frecuencia de 300 MHz, la altura base de 1 metro, de 0.5 la altura del móvil y la distancia de 200 kilómetros. Como podemos observar, vamos a poder proceder a comparar. Si nosotros trabajamos con 300, podemos obtener que ese rango cumple para Wolfis-Bertoni y para Long Range Risk, y también podría cumplir para el modelo Okumura-Hata, pero vamos a ver que los demás parámetros no cumplen con Okumura-Hata. Nosotros tenemos una altura de 1 metro, el cual no cumple con Okumura-Hata y prácticamente está descartado, pero podemos observar mediante Wolfis-Bertoni que tenemos alrededor de 4 a 5 tampoco cumple. Entonces podemos ver que en Wolfis-Bertoni no pertenece a ese rango
no necesitamos esas alturas, así que automáticamente podría cumplir con ese dato. A su vez nosotros tenemos la altura del móvil 0.5, que cumple con el modelo Longley-Rice y también podría cumplir con este debido a que no ingresamos ese parámetro. A continuación tenemos la distancia de 200 kilómetros que cumple con el modelo Longley-Rice y a su vez con el modelo Wolfis-Bertoni, y los otros parámetros no va a cumplir. Entonces nosotros tenemos la altura de la antena. Con respecto a los edificios podemos ingresar a una altura en metros de 20 metros. Tenemos la altura de la distancia entre los edificios, aproximadamente tenemos de unos 10 metros. La potencia de transmisión podemos poner de 1 dB, la ganancia de 1 dB y la ganancia de recepción de 1 dB. Mediante eso podemos obtener estos valores de nuestras pérdidas. Mediante el modelo Wolfis-Bertoni tenemos este rango de la pérdida básica, y la potencia de transmisión que debemos tener es este valor en dBs. A su vez nos permite trabajar mediante el otro modelo que cumple con otros parámetros, que tenemos el modelo Longley-Rice. Tenemos una potencia de transmisión. De igual manera ponemos un dB, la ganancia de transmisión ponemos de 1 dB, de recepción de 1 dB, y hallamos alrededor está el valor de potencia de este valor. Las pérdidas básicas mediante el modelo Longley-Rice de 9.80 dB y la potencia de transmisión de menos 97,06 dB. A continuación vamos a proceder a comparar la última prueba que se tiene. Entonces, ¿deseamos seguir con el programa? Sí. Nosotros ingresamos valores de una frecuencia de 10 MHz, la estación base de 1 metro y del móvil de 0.5 metros, una distancia de 60 kilómetros. Y como se puede observar, dice, los valores ingresados no pertenecen a ningún modelo a gran escala, debido a que como nosotros pusimos en nuestra programación un rango en el cual ya no podrían cumplir ninguno de los 4 modelos de propagación, automáticamente nos va a mencionar un mensaje con el cual podemos validar nuestro programa. A su vez nosotros tenemos un mensaje final si deseamos seguir sí o no con nuestros cálculos. Entonces posteriormente realizamos no, debido a que prácticamente hemos culminado con todas las pruebas que hemos tenido. Muchas gracias por su atención y procedemos a terminar el programa. Eso es todo debido a los modelos a gran escala que implementamos. Muchas gracias.